Ya estamos listas. Estamos preparadas. Ya estamos allí, a ver si se ve. Estamos Nos hace felices. tiempo, nos pide tiempo el operador. Sí. Bueno, ya estamos prontos para arrancar con esta pequeña entrevista con Raúl Ballarín para poder charlar un poquito sobre distintos temas. Yo no diría de interés, no sé si decir de interés general, yo creo que sí, y temas espirituales. Sí. Yo creo que de lo que hemos compartido, de lo que lo conocemos poquito, mucho, te das ganas de charlar con él y de hacerle un montón de preguntas de sus vivencias, de su camino recorrido, tanto por compartir y por enseñar que tiene, que es lindo charlar con él. Siempre es lindo, así que... Bueno, a ver ahí Raúl, ¿estamos ahí? Hola, ¿me Ah, escuchan? sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Un gusto poder estar con ustedes y ya he estado algunas veces físicamente en ese lugar, ¿no? En Caleta Olivia, con algunos talleres, en los encuentros que nos han invitado Violeta y todo el grupo de Caricias del Alma. Pero es muy grato poder compartir con ustedes a través de esta tecnología, de poder hablar, ¿no? Y un saludo para toda la audiencia también, ¿no? De esta hermosa radio. Bueno, muchas gracias, Raúl. Raúl, nos gustaría que te presentes por allí para los que no te conocen, porque bueno, acá en Caleta son muchos los que te conocen, en Tandil igual, en Calafate. Pero bueno, para los que por allí no te conocen, no saben lo que haces, nos gustaría que te presentes. Bueno, es un poquito fuerte, ¿no? El presentarse uno, pero creo que la canción que estábamos escuchando me encantó porque habla justamente de lo que son estos tiempos, ¿no? Siento que soy un ser humano, ¿no? Y ser hermano. Y convertirnos en un diamante, pero el diamante, ustedes saben cómo se pule, ¿no? Con polvo de diamante, o sea, es uno mismo el que tiene que ser diamante. Hay un montón de títulos que por ahí a través del tiempo vamos adquiriendo, ¿no? En nuestra vida. Bueno, en mi caso, guía de turismo, guía de montaña, guardabosque y fauna honorario en la provincia de Córdoba, fitoterapeuta, fitomedicina que hemos hecho, ¿no? Guías espirituales, nos encargamos muchas veces de llevar a los grupos a distintos lugares energéticos de esta zona, que ustedes conocen que la zona de Uritorco y toda esta zona es algo muy importante. Y bueno, llevamos a esos lugares sagrados, a tener conexión, a encontrarse con uno mismo, a poder ser todo lo que decía por ahí esa canción, ¿no? Como dicen los hermanos andinos, nosotros como humanos a veces nacemos incompletos y cuando vamos creciendo nos vamos completando. A veces no hemos recibido de tantas cosas, pero todavía nos falta recibirnos de humanos. Y esa es la parte que estamos haciendo en este camino del despertar de la conciencia, ¿no? Buscar de ser verdaderamente humano, ¿no? Así que podría decir muchas cosas más, pero no tienen que ver. A veces te tildan de distintas cosas, de chamán y todo eso, y me parece extraordinario, pero lo que digan de nosotros no es de nuestra incumbencia. O sea que son todos como títulos, pero que no te definen, o sea que suman a este camino de ser humano, ¿no es cierto? Pero no es lo que te define. No, porque si nos definimos es mucho es de la 3D, ¿no? Del mundo de la forma. Eso es lo que siento, ¿no?
pero sí tenemos que buscar de ser verdaderamente humanos. Acá hay algo muy importante, ¿no? Justamente con este tema que estamos tocando. Ustedes saben que en la mayoría de las civilizaciones antiguas, muy elevadas, de nuestros pueblos originarios también, desde pequeños nos enseñan algo que en esta sociedad todavía no, recién ahora algo se está hablando de eso, ¿no? Y cuánto camino nos resolverían con esta definición, ¿no? Porque después de estas definiciones se transforman en una creencia, y las creencias son fuertes para nosotros los humanos. ¿Y saben cuál es, no? Que somos un espíritu viviendo en un cuerpo humano. Entonces desde pequeño en todas estas civilizaciones vivimos más como seres espirituales que como humanos y mucho más elevados de conciencia. Por eso es tan importante, ¿no? O sea, que me dejaste esa parte para poder contarla. Creo que son cosas muy, muy de la tierra, ¿no? Muy, muy de la personalidad. Y estamos en tiempo, hermana, de que nuestra alma verdaderamente empieza a comandar cada vez más nuestra materia. Y ya no tanto nuestra parte de lo que hablábamos recién, ¿no? De la personalidad o nuestra mente. Creo que fui claro, ¿no? Sí. En todo esto. Es lo que sentimos y es lo que practicamos, ¿no? Hoy hay una parte muy importante en nuestra vida que cada uno de nosotros tenemos que buscar de ser principalmente coherentes. Esa sería la palabra, coherencia, la más importante. Bien, y ahí entonces va la pregunta, ¿cómo logramos como humanos ir conectando con la coherencia? Primero, como todo, siento que uno tiene que querer, tiene que abrir su corazón para que eso se manifieste, ¿no? Nosotros con el tiempo nos vamos transformando y vamos elevando nuestra conciencia y eso es muy importante, ¿no? Tenemos que salir un poco de la matrix, del sistema, de lo que nos colocan desde pequeños para poder realmente transformarnos, ¿no? Y esa transformación con el tiempo en cada uno de nosotros nos trae la libertad, ¿no? Porque libre es aquel que aprende a transformarse para mí, ¿no? Es una definición muy clara, ¿no? Y primero tenemos que querer, tenemos que buscarlo a esto. Y como decía un gran maestro, un gran avatar, el que busca encuentra, ¿no? Porque todo se va colocando como cada paso que vamos a ir dando después en nuestra vida se va a ir manifestando como si fueran escalones, y ir subiendo esos pequeños peldaños, ¿no? Ir saliendo de una condición tan humana o tan mundana, ¿no? Y después instruyéndote, ¿no? Hay algo muy importante en esto, ¿no? Nosotros por lo general siempre le prestamos mucha atención a instruirnos y adquirir demasiado conocimiento, pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría, y más importante es la sabiduría, ¿no? Para mí, y eso viene de otro lugar, viene de abrir tu corazón y que tu alma esté conectada con algo superior. Cuando uno lo busca verdaderamente lo va encontrando. Tenemos que querer salir de esa condición tan de la tierra, ¿no? Y elevar nuestra conciencia. Y ahí es donde verdaderamente aparece la espiritualidad. Ustedes que tuvieron un gran maestro ahí muy cerca, me acuerdo una frase de él, ¿no? Seferino Namukurá. Él decía, he recorrido muchos lugares, he leído muchos libros, he recibido mucho conocimiento, pero la más grande de todas las sabidurías la adquirí arrodillado adelante de un altar o en un lugar sagrado, ¿no? Creo que ahí explica un poco todo, ¿no? Es muy bonita esa frase, me gustó muchísimo. Sí,
Sí, sí. Raúl, te voy a hacer una preguntita, a ver cuál es tu mirada sobre todos los cambios que está teniendo el planeta hoy. Sí, los cambios a nivel físico del planeta en sí, como los cambios humanos, ¿no? Todo el tipo de cambio que está aconteciendo. Sí. La pregunta sería esa. Sí, ¿cuál es tu mirada con respecto a todo esto que está sucediendo y qué es lo que nosotros tendríamos que hacer como humanos ante esto que está sucediendo? Creo que una parte ya la has contestado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está pasando en el planeta? El planeta está cambiando, está entrando en otra frecuencia, eso mucha gente ya lo sabe. Esa frecuencia son muy fuertes, muy violentas, son altísima frecuencia a través del sol, a través de la energía. Por eso no es solamente el tema de lo que estamos viendo, cambios climáticos. Ha entrado desde hace tiempo en una crisis muy profunda y nosotros la estamos viendo. Estamos en un momento que muchas veces la han escuchado conmigo, crítico y crístico. Pero bueno, son momentos que también son oportunidades, ¿no? Y en estos tiempos tan fuertes, tan violentos, uno tiene que estar atentos y tiene que estar preparados y tiene que estar calmos, ¿eh? Son momentos para que estemos calmos, ¿no? Mi maestro sabía decir, las grandes almas son aquellas que conservan la calma aún en los grandes momentos de tempestad. Las grandes almas son aquellas que conservan la calma aún en los grandes momentos de tempestad. Estamos en un gran momento de tempestad en la humanidad, pero bueno, después de la tormenta llega la calma, ¿eh? Después del caos viene la armonía. Estamos justamente en ese momento, en la punta de la ola, y estamos pasando, que muchos lo saben, también de una era antigua que siempre todos los pueblos antiguos, civilizaciones dijeron que era para este tiempo, así como los mismos incas, que venía un nuevo Pachacuti en este tiempo, y estamos entrando en una era de Acuario que es totalmente distinta. Pero bueno, todo eso genera una turbulencia que todos aquellos que no estemos en calma, en paz, en armonía, lo vamos a sentir mucho más fuerte, ¿no? Entonces, pero también eso impulsa a los grandes cambios, porque a veces tenemos que tocar fondo para poder entrar o elevarnos, ¿no? Como dicen. En el último momento de la noche aparece el primer rayo de luz, decía, ¿no? Estamos en ese momento que está apareciendo ese último momento de la noche que está apareciendo el rayo de luz para mí, ¿no? Por lo que estamos sintiendo. Hay que estar muy, muy preparado, muy elevado. Y una palabra muy clave para este tiempo, si quieren puedo darles algunas de las que recibimos en estos lugares con seres. Una palabra clave es la reconciliación. O sea, trabajar en nosotros mismos, buscando esa paz, reconciliarnos con nuestro entorno, reconciliarnos con el universo, reconciliarnos con nosotros mismos, para poder tener verdaderamente la paz interior. Porque se han dado cuenta que el mundo también está en guerra, que ya lo sabemos. Muchos de ustedes lo saben que muchas de estas grandes potencias necesitan estar en guerra porque venden armas y todo eso. No es noticia de hoy. Entonces, si no hay guerra, las inventan, está todo bien. Pero el problema es que todavía hay guerras para nosotros en la humanidad, porque no hay paz en la gran mayoría de los corazones del ser humano. Porque como adentro es afuera, como es arriba es abajo. No escapa a la ley universal, a una de las 7 leyes, ¿no? Ley de resonancia, ustedes lo saben a esto, ¿no? Entonces, es muy importante que seamos esa paz,
que nosotros queremos buscar y que cada uno de nosotros seamos el cambio que queremos ver en toda la humanidad. Creo que me extendí de más, pero No, lo redondeé bastante, ¿no? Todos los maestros van al mismo camino. no, hace unos programas tuvimos una entrevista con el maestro Sadeva Dharmanat y justamente cerró con esta frase que vos estás diciendo. Este es el cambio que quieres ver en el mundo, porque bueno, está claro que es lo que está resonando y que es lo que lo que nosotros tenemos que empezar como humanidad, por lo que entiendo, a tomar esa conciencia y tomar las riendas de nuestra propia vida, dejando de culpar a otros, sería, ¿no es cierto? Y de victimizarnos, sino nosotros hacernos cargo de nosotros mismos. Exactamente. No lo había escuchado. Con Sadeva hemos estado en algún momento ahí con ustedes, en el mismo encuentro. No había escuchado esto que había dicho él, pero bueno, creo que compartimos. Por ahí lo podemos decir con otras palabras, pero es lo mismo, ¿no? Sí. Aquí tenemos una frase que dice que cuando tu yo empiece a decir nosotros, dejarás de hallar culpables. Qué importante, ¿no? Porque cuando el ser humano no encuentra el camino, muchas veces caemos en esa parte de la personalidad y de la sociedad, y que todos pasamos por eso, ¿no? Y buscamos culpables a nuestro alrededor, ¿no? No soy feliz porque estoy con esta compañera, no soy feliz porque estoy con este trabajo, ¿no? Siempre buscamos la excusa y es más fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? En realidad es una palabra que tenemos que desterrar de nuestro vocabulario, la culpa. Pero la sociedad nos ha inculcado mucho y nos ha colocado mucho este tema de la culpa, ¿no? Por eso hablábamos de la reconciliación, porque trabajar eso a través del perdón, que no tiene que ver con lo religioso, sino con lo espiritual, eso es algo mucho más profundo, nos liberamos de la culpa, ¿eh? De hecho, fíjate que muchas veces cuando usamos un seudónimo, muchas veces cuando no queremos decir perdonarme, decimos me disculpas. Y la palabra disculpar es quitar culpas, ¿eh? Y muchas veces nos pasa eso porque tenemos culpa en nuestro corazón y no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces no vivimos libres. Por eso hablaba de la reconciliación, hermano. Y por eso me gusta que este hermano, este maestro también sienta que estamos por lo mismo, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, dice, como decía la hermana ahí, todos los caminos conducen a Roma, pero hoy estamos en un tiempo que esa palabra Roma, que hay un sistema también romano colocado, todavía hasta este tiempo, hay que dar la vuelta, ¿eh? Y fíjense en lo que se transforma. En amor. En amor. En amor, sí. En amor. Raúl, por allí quienes escuchan, bueno, hablaste del perdón y dijiste el perdón espiritual. ¿Qué diferencia tendría? ¿Cómo sería el perdón espiritual? Hermana, a veces tenemos demasiados dogmas colocados. Son los tiempos también de otra palabra que les voy a dejar, integración, de integrar. Y además tenemos que ser íntegros, ¿no? A veces podemos ser honestos, pero no somos íntegros. Acá te voy a redondear un poco. Sí. Hay muchas cosas en el mundo que son religiosas y que no tienen nada que ver con lo espiritual. Hay muchas cosas espirituales que no tienen nada que ver con lo religioso. Es como para que pensemos un poquito más, ¿no? Cuando el maestro, ese gran avatar, el Cristo, Jesús, algunos le llaman, instructor de ángeles y hombres, ¿no? De nosotros también, colocó esa gran enseñanza. Pero muy poco de nosotros con el tiempo la practicamos porque nos quedamos encerrados un poco en la personalidad,
en nuestra mente, el ego. Y entonces cuando vamos más a lo espiritual, elevamos nuestra conciencia y vamos mucho más limpiando nuestro corazón, porque de eso se trata del perdón espiritual. Es una llave que te ayuda a limpiar el corazón. Porque como decía un gran maestro, Rumi, él decía, tú no tienes que encontrar el amor ya está en ti. Tú tienes que encontrar y disolver todo aquello que no te permite llegar a él. Entonces, el perdón espiritual te ayuda a sanar tu corazón y a limpiar ese corazón y a encontrar verdaderamente el amor que está dentro de ti, ¿no? Y fíjense en algo que a veces no hemos reflexionado. Ese gran avatar colocó esa ley del perdón. Fue lo último prácticamente que dijo, ¿no? Ahora que pasamos este poquito de tiempo ya de la Pascua de Resurrección, ¿no? Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí colocó la ley del perdón, ¿no? Que tenemos que trabajarlo. También dijo, ustedes harán cosas igual o más grandes que nosotros. A veces tenemos que creer en alguna de esas palabras. Son grandes avatares, como Buda, Krishna, tantos grandes avatares que pasaron por esta tierra, ¿no? Todos quisieron mostrar lo mismo o enseñar lo mismo. Nosotros hemos escuchado poco o hemos oído poco, muchas veces de eso, pero lo fundamental es que nos falta práctica. Y hoy es un tiempo para practicar mucho de esto, ¿no? Por eso el perdón espiritual te ayuda a poder practicar todo esto con conciencia y a sanar verdaderamente tu corazón para que puedas llegar a encontrar esa paz interior, esa libertad. Porque cuidado, mira, te voy a dejar otra reflexión. Afuera hay mucha gente que está suelta, pero pocos son libres. Y justamente nosotros damos un taller que tiene que ver con esto, de la reconciliación y del perdón que me enseñó mi maestro, ¿no? Así que, pero damos herramientas porque a veces la gente no sabe cómo transitarlo esto, ¿no? Es algo primordial que cada uno de nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Para después poder empezar a sentirnos más en paz y más libres, ¿no? Es como un primer gran paso que tendríamos que dar. Pero a veces damos otros pasos y no damos este primer paso. Es como una base, hermana. Si no trabajé eso, es como que los cimientos de la casa no están bien, ¿no? Por eso tenemos que empezar por esto. Espero que me haya explayado y que me hayan entendido y comprendido, ¿no? Desde el corazón. Sí. La mente entiende para nosotros, el corazón comprende. Entonces, cuando verdaderamente lo paso a todo eso, al dolor, y lo trasciendo a través del perdón, es porque lo pasé a través del corazón. La mente justifica, la mente entiende solamente. La mente busca la seguridad, en cambio el corazón busca la verdad. Mira qué frase que te dejé hoy. Sí, sí. Raúl, le habla Romy, buenas tardes. ¿Cómo anda, hermana? Te vi y me recuerdo de ti. Tengo una pregunta. Yo quería preguntarle porque sabemos que, bueno, que usted ha compartido con los abuelos en Perú. Y yo quería preguntarle del encuentro, de qué se trata, qué se realiza, la importancia que tiene para nuestra tierra el encuentro de los abuelos. Esa es mi pregunta. Bueno, buenas tardes, Romy, gracias. Y me recuerdo bien, con mucho cariño de ti, porque siempre estuviste mucho al servicio. Donde has estado al servicio. Mira, este encuentro que se realiza todos los años
en Perú es un encuentro de sabiduría ancestral que lo organiza una hermana que ha encontrado el propósito de su camino y que a ella se le ha ocurrido invitar, este es el 4º año que se realiza, surgió desde aquí de Argentina, que hubo un encuentro, varias veces aquí en la zona nuestra del Uritorco, y se habían encontrado muchas abuelas y abuelos sabios de distintos lugares del mundo. Ella sintió el llamado, sintió la voz de los maestros y los guías, sobre todo de ellas, y empezó a organizar este encuentro, llevando entre 10 y 20 abuelas y abuelos, no solamente de este continente, sino de otros continentes. Por ejemplo, este año va a haber abuelos de 3 continentes, y creo que la fecha va a ser justamente para el equinoccio de primavera, pero allí vamos a estar creo que entre el 14 y el 23 de septiembre, y se comparten distintas actividades. Cada abuelo, por ejemplo, va a estar un abuelo del norte de América con toda la sabiduría, y una abuela también de Lakota que hace todo lo que es su sanación a través del temazcal y todo eso, que es un ritual, es una cabaña de sudor. Es muy bonito, lo hemos hecho ya 3 años seguidos. Y justamente va a haber una abuela sabia del cono sur, bien del sur, de América y de Argentina, ¿no? Que es muy conocida de ustedes, ¿no? La hermana Violeta, ¿no? Sí. Y mi hermana también, ¿no? Y para mí es un honor, pero también es un compromiso y es una responsabilidad poder estar en esos lugares. Primero, cada uno se presenta y también lleva su palabra desde cada uno de los rincones, ¿no? Va a haber un abuelo de África, también va a haber una pareja de Japón, para que tengan una idea, ¿no? Una pareja de Brasil también, es lo que voy recordando, ¿no? Una abuela de México, del norte de América, una abuela de Colombia, o sea, es muy instruido todo eso, y cada uno lleva la palabra desde el lugar que está, pero coincidimos prácticamente en todo, y después se hacen ceremonias y rituales de sanación, de purificación, de armonización, que tienen que ver a veces algunas con plantas sagradas y otras no, como esta, por ejemplo, del temazcal, ¿no? Y bueno, uno vuelve renovado después de todo eso, porque el encuentro principal son 7 días, donde hay una huaca, un templo, y donde se comparte. La última vez hubo más de 100 personas, en distintos lugares del mundo. Bueno, en total creo que este año somos cerca de 15 abuelas y abuelos, pero el resto es todos participantes de distintos lugares que pueden compartir esto, y que se hace muy bonito. Hasta hay iniciaciones también, ¿no? Y se hace al pie de la laguna de Huaypo, que es una laguna sagrada, al pie de los Andes, se ven las montañas nevadas, en el valle sagrado de los Incas, muy cerquita de Cusco, Perú, y bueno, es un momento inolvidable, ¿no? Para mí va a ser la 4ª vez que voy a participar de esto, y va a ser también un honor poder estar con mi hermana Violeta, poder compartir juntos y ser los representantes un poco de Argentina. Creo que va a haber otra persona, pero ser los representantes de Argentina, ¿no? De Argentum, como era antiguamente. Así que creo haberte comentado un poco, ¿no?, de qué se trata todo esto. Sí, en este encuentro de sabiduría de tantos abuelos, ¿no?, de distintas partes
que no es solo de América, de distintos continentes, en donde hay ceremonias y todo, que tiene, para mí tiene cierta importancia en esto de toda la sabiduría que se reúne, ¿no? Eso trae una evolución para el humano en esa unión de abuelos que después pueden asistir a la humanidad. Para mí sí, hermana, porque estos encuentros se están haciendo en distintos lugares del mundo y todo tiene un efecto multiplicador más allá de ese lugar y de las paredes de ese lugar. Entonces se junta donde verdaderamente es justo y necesario todas esas energías. Tú sabes muy bien que uno solo de nosotros que eleve su conciencia y que pida de buena voluntad y con buena intención tiene un efecto extraordinario, ¿no? Imagínate más de 100 almas en el mismo lugar pidiendo en un ritual, aparte de que nos hace un bien para cada uno de nosotros, para todas nuestras relaciones, también tiene que ver mucho, hace un bien para toda la humanidad, ¿no? También esto se junta con hasta los monjes tibetanos que estén en algún lugar haciendo su tarea. Todo esto se eleva para que traiga cada vez más luz a toda la humanidad, ¿no? El bien suele ser mucho más silencioso, pero mucho más fuerte, mucho más fuerte. Gracias. Raúl, una preguntita yendo a estos temas. ¿Cuál es la importancia en estos tiempos de la sabiduría ancestral? Y reivindicando especialmente la sabiduría ancestral de nuestras tierras. ¿Cuál es la importancia para la humanidad? Mira, hermana, te diría que estamos volviendo a la antigüedad, pero sin volver. Uh-huh. A ver si se entiende esto. Porque en realidad no podemos volver el tiempo atrás. Uh-huh. La vida puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante, ¿no? Y creo que es un tiempo de que toda esta sabiduría ancestral está rebrotando y la humanidad está en el momento justo para poder escuchar nuevamente, porque es como dicen las grandes almas en estos tiempos. Por ejemplo, América había perdido 500 años la memoria. Entonces estamos recuperando un poco todo eso. Uh-huh. ¿Y para qué? Para saber agradecer, para saber honrar nuestra tierra, para saber respetarla a nuestra tierra. Y estos antiguos conocimientos y sabiduría vuelven otra vez al ser humano, ¿no? A empezar a tomar conciencia. Era un poco lo que te decía hoy cuando empezamos, de que nosotros desde pequeños nos contaron en nuestros pueblos, es esa memoria, ¿no? Volver a esa memoria para salir del sufrimiento y del dolor y entrar en el verdadero camino, que es el camino del amor, ¿no? Como dicen los abuelos, hay dos caminos en tu vida, hermano. El camino del miedo, del dolor, y el camino del amor. Tú eliges. Entonces, en este momento la humanidad es primordial que volvamos a eso, pero sin que vivamos como se vivía directamente antiguamente, ¿no? Uh-huh. O sea, no hace falta que hoy te vistas como un chamán, simplemente tienes que serlo y tienes que demostrarlo, ¿no? Con tu coherencia y con tu forma de ser, para inundar de esa energía y de esa luz a todo lo que está a tu alrededor. Muchas veces no hace falta hablar mucho en esos lugares, sino
simplemente te tienes que encargar de irradiar. Y eso es lo que la humanidad hoy tiene que hacer, ¿no? Por eso es tan importante esa sabiduría ancestral. Es como volver a la fuente. Es como si uno dijera que es tal cual, ¿no? En estos tiempos, cuando el Maestro Jesús colocó muchas enseñanzas hace 2000 años atrás, y que hoy esas enseñanzas son primordiales, pero principalmente para ponerlas en práctica, que es un poco las palabras que estuvimos hablando, ¿no? Entonces la humanidad hoy tiene que practicar todo eso. Eso es lo más importante, porque como decía un abuelo sabio, ¿no? Quieres ver, cierra los ojos. Quieres tener, abre tus manos. Quieres saber, empieza a sentir. Quieres aprender, practica. Y ese es el punto que la humanidad hoy está viviendo. El que si no practicamos eso, no nos convertimos en eso. Por eso la palabra es muy importante, y una frase, un refrán. La sabiduría ancestral es muy importante, pero es el tiempo de practicarla. Y creo que estos abuelos traen ese recuerdo de ponernos a practicar. Hoy es la oración en acción, o la oración es acción. ¿Se entiende, no? Sí. Sí. Y este sería un modo de, o sea, lo que están haciendo los abuelos y todos quienes están siguiendo el camino de la sabiduría ancestral, es un poco reivindicar esa sabiduría que han tenido quienes han habitado estas tierras hace tantos años, ¿no es cierto? Sí, porque te diría que esa sabiduría no, es como decían Seferino y Namucurá. ¿Qué quiso decir con eso? Que vino del universo, vino del cielo, vino de Dios, o como cada uno lo quiere etiquetar. De ahí venía la sabiduría, ¿no? Sí. Entonces, esta sabiduría viene de algo mucho más elevado. No es solamente de la tierra. Todos estos seres tuvieron grandes conexiones y grandes maestros, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para este momento, ¿no? Poner en práctica aquello que nos mostraron, ¿no? Creo que la verdadera sabiduría proviene de la simplicidad, que es otra palabra de este tiempo también, ¿no? Es un poco eso. Bueno, Raúl, has dejado muchas palabras. A mí me gusta escucharte porque siempre tienes los mensajes, tienes palabras claves para trabajar, ¿no? Nosotros lo que te pediríamos para cerrar esta nota es un mensaje. ¿Qué mensaje dejarías vos para toda la audiencia y para todo Caleta, para todos los que estén escuchando? Me imaginé que diste no muchos mensajes eso, igual. Diste muchos mensajes, pero bueno, uno de cierre para esta entrevista. El mensaje principalmente tendría que ser de fe y de esperanza, hermana. Que no todo está perdido, que ya estamos viviendo una nueva humanidad, que tal vez no la terminemos de ver con nuestros ojos y que sí la estamos haciendo para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que no pierdan esa calma, que a veces, ¿cómo hago para encontrarme, no? Y a veces para encontrarse hay que perderse, y a veces estamos perdidos en algunos momentos. Que no perdamos la calma, no perdamos la fe, tengamos esperanza, porque lo bueno está por venir, que estemos atentos y que nos ocupemos cada uno de lo que vamos sintiendo en nuestro corazón. Es muy importante buscar esa coherencia, ¿no? El camino más largo que tiene el ser humano, que ustedes me lo habrán escuchado, es unir este centro con este centro, ¿no? No es el camino del Inca ni otro camino, y son centímetros. Es
tener esa coherencia entre la mente y el corazón, y son los tiempos del alma, son los tiempos del corazón. Hacer lo que nos gusta, hacerlo con corazón y vivir así, ¿no? Vivir alegres, vivir felices, aún que las cosas no estén tan bien, ¿no? Pero alegrarnos y agradecer cada día, porque tenemos tantas cosas para agradecer en cada día y tan pocas para pedir, ¿no? Pero nos hemos convertido en pedigüeños, ¿no? Y tenemos que levantarnos y agradecer, tenemos que irnos a acostar y tenemos que agradecer. La gratitud es una gran llave, ¿no? Si nos ponemos a pensar, tenemos mucho para agradecer y poco para pedir. Podemos ver, podemos caminar, podemos trabajar, podemos tantas cosas, ¿no? Y ese sería el humilde mensaje, pero principalmente es un mensaje de fe y de esperanza. Nada tiene de malo aquel que transmite fe. De hecho, es un alquimista que a la luz hace crecer. Qué bonito. Bueno, Raúl, de verdad muchas gracias, un placer escucharte, una gran alegría escucharte, escuchar tus palabras y tus mensajes, y sabemos que van a llegar a todos aquellos que lo necesiten, y como decimos, esto tiene esa magia, esta tecnología de que esto queda grabado, queda en el tiempo, entonces quizás alguno de pronto busque el programa y le llegue justo tus mensajes. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a la audiencia, gracias por escuchar. Siempre decimos, se los digo y me lo digo para mí también, porque somos humanos y también estamos transitando esto, y en eso que todo que le estaba diciendo, me acuerdo de una palabra del Padre Pío, de Pietrelcina, gran maestro, ¿no? Gran maestro sanador, gran cura sanador. Él decía, si Jesús se manifiesta, dadle gracia, y si se oculta, también. Todo es para el más alto bien, ¿no? Así que si en nuestra vida no nos van bien las cosas, tengamos fe que es pasajero, y que si se oculta es porque todo tiene un aprendizaje a través de todo esto. Todo es una prueba, ¿no? El tema es saber interpretarlo de esa forma. Así que los agradecidos somos nosotros. Gracias a todos ustedes por el hermoso programa que hacen, la hermosa radio, que es una radio que realmente es un faro de luz en el medio de la noche en algunos lugares, ¿no? Y hacen falta cada vez más faros de luz. Gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande desde el sur. Gracias. De aquí de las sierras centrales de Argentina, de Córdoba, Capilla del Monte. Gracias por todos. Tierra de comechingones. Muchas bendiciones. Tierra de comechingones. Muchas bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, nos vamos a una pausa con el corazón llenito. Cuántas cosas lindas nos dijo, cuántos mensajes. Sí. Algunos los anoté. Me dejé tareas.